La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Y en nuestra entrevista central de hoy estaremos conversando a partir de este momento con Gabriel Chirichi, director nacional de educación, profesor de historia del Instituto de Profesores Artigas, diplomado en historia económica en la UDELAR, docente, autor de publicaciones sobre enseñanza, educación e historia, editor de la revista Educarnos de ANEP, editada entre 2018 y 2020, columnista y colaborador, además, en programas de radio y televisión. Siempre es muy difícil entrevistar a alguien que hace muy buen periodismo, pero bueno, como somos muy atrevidos, nosotros nos animamos igual. Gabriel, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Hola. A ver si estaba deshabilitado el micro aparentemente, pero seguramente... Buen día. Ahí está, ahora sí, te escuchamos. Del micrófono, pero primero con gran admiración y respeto a las y los periodistas. Yo soy un profesor que divulga con mucho cariño. El periodismo tiene una profundidad de la que nos nutrimos también los docentes, ¿no? Y más que nada la historia, y hay un vínculo muy cercano con todos los trabajadores de la comunicación, porque es un espacio que nos habilita para divulgar, para conversar, de historia, de educación, que es re importante, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hay unos cuantos temas que nos convocan, siempre el tiempo es escaso, pero vamos a tratar de transitar por la mayor cantidad que podamos. El gobierno dispuso un apoyo de 2.500 pesos, un apoyo económico para familias con niñas y niños que van a centros educativos de educación inicial y primaria de los quintiles más bajos. Estamos hablando, serían más de 100.000 niñas y niños de contextos vulnerables, integrantes de las familias de los quintiles 1 y 2, y se presenta esta medida como una forma de estimular la permanencia de los niños en los centros escolares. Esto fue una decisión que ya de alguna manera se venía trabajando anteriormente, o surgió a partir del trabajo de la instalación del gobierno. Bueno, esta es una medida de las propuestas en la campaña por Yamandú, ¿te acordás? En Colonia, ¿no? Lo que tiene, creo que lo más interesante es la concepción que tiene que ver también con una sensibilidad de nuestro Frente Amplio, que abreva en una sensibilidad social muy importante de nuestro país, del Estado como escudo de los débiles, de la perspectiva de acompañar, como alguna vez dijera Patricio Saravia, el regocijo abajo, que los de abajo tengan lo mínimo para poder estar por lo menos mejor, en este caso en la escuela. Es una medida de apoyo de carácter estrictamente de canasta escolar, para que tengan, en principio pensada para los útiles, para el comienzo de clases, ¿no? La mochila, lo que pueda, evitar aquello que impidiera o dificultara tener todo como para volver a clase, ¿no? Claro. Esa medida se propuso en Colonia, quiero recordar esto, cuando no es un invento ni un apuro, ¿no? Se propuso en Colonia junto con otro paquete de medidas, ¿no? Y lo que me parece más interesante es que en el trabajo de la transición y luego en esta primera etapa de instalar las diferentes autoridades, gobierno, hubo un equipo interinstitucional del MEC, del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, de todo el área de ANEP, ¿no? Para ver qué posibilidades existían, también de presidencia, ¿no? De hacer un adelanto. Esto es muy, muy interesante, porque yo escuché algún desnorteo, así que no se cumplía con la medida. La medida está pensada para marzo, para marzo de 2026, con el presupuesto progresista. Claro. Lo que pasa que las autoridades, con mucha sensibilidad, también encontraron posible un espacio dentro de todo este gran problema que ha sido entender el presupuesto que dejaron, pero se encontró un espacio para dar un adelanto para las familias, vamos a decirlo correctamente, para las escuelas de los quintiles con menores ingresos, quintiles 1 y 2, en vacaciones de julio. La vuelta a clase de vacaciones de julio va a ser para esas escuelas, aproximadamente son 110.000 niños, ¿no? Y eso es simplemente por esa vez, a partir del presupuesto elaborado por el Frente Amplio, se va a cumplir con que esto luego se haga en cada inicio de clases. Y creo que se cumple también con una cuestión
muy, muy latinoamericanista, quizás algunos lo recuerden, pero Jorge Eliezer Gaitán, quien fue el gran liberal, que el liberalismo es una referencia que nosotros tenemos que tener también, no de este liberalismo autoritario, no, el liberalismo popular, el liberalismo colombiano, tan cercano a los principios y valores. Él proponía el cuaderno y el zapato escolar. Fue ministro de Educación e Instrucción Pública en Colombia, luego fue un gran líder, lamentablemente asesinado, que produjo el Bogotazo, y esa sensibilidad latinoamericana de que la escuela pública sea un lugar para todas y todos, creo que se acompaña, no es una medida que solucione nada, pero se acompaña desde el gobierno con este bono. Uh-huh. Pablo Cayani, presidente del CODICEN, decía que justamente en esta primera edición solo va a abarcar esos quintiles, pero ya en febrero, tú lo decías, también se va a universalizar, ¿no?, para todos los niños inicial y primaria. Y agrego algo, es una medida que no tiene una contrapartida, es una medida de apoyar. Uh-huh. Las estrategias para atacar ese otro gran problema con el que nos hemos encontrado, porque a veces parece que ahora no pasó nada, tenemos un grave problema con las asistencias. Uh-huh. Bueno, hoy compartíamos... En primaria y en secundaria, y eso se va a trabajar de manera integral, incluso hay todo un plan de becas para secundarias. No confundamos, siempre lo digo lo mismo, ¿no?, este bono de sensibilidad social y de justicia social mínima con las medidas mucho más integrales de la asistencia. Bueno, yo la escuchaba también, ¿no?, a nuestra, bueno, en este caso directora del Consejo Inicial y Primaria, ¿no?, Gabriela Salzamendi, explicar esta multivariedad de las causas que explican la baja de las asistencias, sobre las que vamos a trabajar también. Iniciábamos hoy Info 24 justamente con expresiones del presidente Yamandu Orsi, hablando de la preocupación por el tema del ausentismo escolar y el tema de las asignaciones familiares, ¿no?, que está directamente vinculado con todo esto, ¿no? Bueno, en este caso nosotros desde el MEC tenemos una muy pequeña participación tratando de articular lo que está claro, lo que ha planteado Yamandu, ¿no?, de tener como dos grandes criterios de control, de control positivo y de justicia social, que es que vengan todos y que nadie se quede sin asignación. Creo que ese es tratar de, bueno, que es una cosa, bueno, también creo que más tarde va a estar en M24 Blanca, ¿no?, Blanca Rodríguez, la primera senadora de nuestra fuerza política. Es decir, vamos a tratar al máximo esfuerzo posible de que todas y todos los chiquilines vayan a la escuela, pero también de que nadie se quede sin asignación, porque, bueno, como también decía Pablo Cayani, ¿no?, no hay ninguna evidencia que quitando las asignaciones esto mejore la situación de las infancias, y la perspectiva, la sensibilidad social de nuestro gobierno es apoyar a que las infancias, las juventudes y todos quienes están, incluso también pensando en jóvenes y adultos, ¿no?, en el marco de un mundo de enseñanza-aprendizaje, puedan tener las condiciones mínimas que nos garanticen la igualdad de oportunidades. De todas maneras, asumimos que esta medida imprescindible se va a complementar con otras, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, en este caso estamos pensando, y creo que es un asunto muy importante, Álvaro, y lo venimos trabajando, creo que también subrayarlo, de manera interinstitucional. Qué palabra fea de decir y larga, ¿no? Pero estamos trabajando juntos. El Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP, el MIDES, Ceibal, que integra, digamos, es un organismo muy importante, ¿no? También, por supuesto, lo estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, un plan global que va a empezar obviamente a aplicarse a partir de 2026, ¿no?, de apoyo, acompañamiento con becas, equipos multidisciplinarios, alimentación para las adolescencias, que va a ser un plan inédito en términos históricos en el Uruguay. Porque hay un asunto muy importante que se vive a veces hablando. ¿Te acordás cuando hace un tiempo, creo que el año pasado, hubo por ejemplo, una pelea de jóvenes enfrente a un shopping? Uh-huh. Como que parece que los adolescentes solo están para, digamos, un tiempo ocioso perdido para otras cosas, y las adolescencias se merecen nuestro más profundo tiempo de la política y de la enseñanza y de recursos, ¿no? Porque además es el lugar en donde tenemos más dificultades, no solo de asistencia, que es un punto muy importante, Nicolás, pero sino también de permanencia y de continuidad y de experiencias formativas que realmente sean significativas para que, bueno, podamos por lo menos decir, hicimos todo el esfuerzo posible para garantizar que el universo completo de las chiquilinas y los chiquilines de 12 a 18 años
transiten esa etapa tan importante, ¿no? Pudiendo después elegir qué quieren hacer, si quieren hacer una carrera universitaria, una tecnicatura, empezar su propia experiencia profesional, deportiva, artística, etcétera. Pero es muy importante que el Estado, ¿no? Y en colaboración diferentes áreas del Estado se comprometa en eso, y bueno, estamos muy contentos. Incluso bueno, yo vengo de participar ayer, se cerró la cumbre de educación del Mercosur, del ministro de Educación, yo fui en representación de Uruguay, y estamos muy cerca de colaborar con un plan que se está haciendo en Brasil. El gobierno del PT viene desarrollando toda una política de becas con acompañamiento a partir de, no solo el tema de la asistencia, porque a veces hay un discurso que a mí me parece que es limitado, ¿no? Si van, la plata, esto que se discutió ahí, de tribuna, ¿no? El programa de becas de Brasil para todos los jóvenes brasileños es muy interesante, se llama pechi media, ¿no? Media del pie, porque es una expresión que se usa en Brasil para cuando uno se guarda una platita y ahorra y se la pone en la media del pie, ¿viste? Es una expresión popular. Es precioso el plan. Y lo que hace es que a los jóvenes se les va dando partidas por un porcentaje de asistencia y de notas, pero se les va guardando otro para cuando pasan de año o cuando cierran el ciclo en nuestro caso del liceo, tienen una cuenta que les acredita esa plata para luego seguir. Entonces, es una estructura que nosotros la estamos estudiando, no planteamos hacerla igual, ¿no? Porque ya tenemos la beca UTIA, pero la beca UTIA que tenemos nosotros, que actualmente, mañana tenemos reunión de la Comisión Nacional de Becas, ¿no? Se entregan aproximadamente 14.000 becas, ¿no? Por un monto de 10.000 pesos cada una. Bueno, el compromiso de nuestra fuerza política, de lo que dijo Yamandú, vamos a aumentar las becas, primero en el monto, ¿no? Llevarlas aproximadamente, 25.000 pesos, es el número redondo, pero además llevar de estas 14.000 al final del periodo estar dando 70.000 becas. Ese programa realmente yo creo que es un complemento muy importante, porque además no es solo una transferencia económica, sino que se está pensando con situaciones de acompañamiento a través de tutorías con inteligencia artificial de Ceibal, a través de equipos multidisciplinarios para que justamente en los centros, UTUS, liceos, en donde estos chiquilines reciban las becas, también tengan quien los acompañe en términos pedagógicos, de proyecto de vida, de deporte, de arte. Entonces creo que va a haber un cambio cualitativo que no nos va a permitir estar hablando después de inasistencia, porque vamos a estar muy cerca de las trayectorias de los chiquilines y con la posibilidad de acompañarlos. Y escuchándolos, porque por lo general se habla de políticas para y no de políticas con los jóvenes, ¿no? Bueno, nosotros en la ley de educación que está vigente tenemos los consejos de participación. En nuestro caso, incluso, hay diferentes instancias, ¿no, Álvaro? Nosotros somos súper partidarios. Creo que, la referencia más reciente tiene que ver con lo firmado, en este caso entre ANEP y FENAP. Somos súper partidarios de la concepción de los sujetos, de las personas de la educación como actores, no como objetos ni como números, ¿no? La numerología ha sido muy negativa para la discusión educativa. Claro. Porque, ¿qué pasa? Hay algo que es re interesante, y esto tiene que ver no solo con nuestro gobierno, ¿no? En instancias anteriores, por ejemplo, en la época de Germán Rama, se estableció la posibilidad de que los estudiantes eligieran su profesor consejero, que también hubiera delegados estudiantiles, incluso, ya con las administraciones frente amplistas, un mecanismo que yo creo que es hermoso, ¿no? Que los delegados estudiantiles participen en las reuniones de profesores planteando sus cuestiones académicas, de convivencia. Hay un conjunto de instancias ahí que nosotros queremos reforzar son parte de lo que vamos a hacer, incluso pensando en los desafíos actuales. El otro día con el equipo de la Dirección de Educación conversábamos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque viste que está, creo que todos los oyentes también para todos suena mucho esto de la inteligencia artificial, que es como una gran magia, a veces un gran cuco también, ¿no? ¿Cómo afecta a la clase? Todo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tratar de generar espacios para conversar sobre la influencia de la inteligencia artificial en la enseñanza, pero también para saber cómo la utilizan los chiquilines, que probablemente en algunos casos la usen mucho mejor que nosotros. Entonces, creo que ahí tenemos diferentes instancias. Incluso yo creo que va a ser muy interesante
si logramos conversar bien, el Congreso Nacional de Educación. Hay quienes creen que el Congreso es una lucha de poderes entre grupillos por esto y lo otro. El Congreso es para pensar la estrategia educativa del Uruguay. Entonces, en este caso también participan las organizaciones estudiantiles y te subo un escalón más, ¿no? Ajá. Nosotros, esto también lo quiero decir porque se han dicho cosas fuera de lugar y sin la información completa. Nosotros, por ejemplo, en la Dirección de Educación y en el Ministerio de Cultura, recibimos para conversar de los posibles caminos hacia una universidad de la educación a la representación estudiantil que tiene su lugar en el Consejo de Formación y Educación, que tiene una mirada muy interesante, sumamente involucrada con los problemas que tienen los jóvenes para estudiar, para ser maestras y profesores, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, que es parte de la riquísima tradición de la educación uruguaya, recordemos que la educación, incluso desde Varela o cuando se creó el Consejo de Secundaria, que era un consejo con autonomía, la participación de los actores es clave. Varela tenía grandes discusiones, debates todos los años con las maestras que normalistas, porque sin esa conversación con quien está en el aula, en el recreo, en la escuela técnica, en la agraria, sin esa conversación es imposible desplegar una tarea que es, sobre todo la educación, es un espacio de vinculación social con la cultura y el conocimiento. La educación no es una fábrica donde hay inputs y outputs, entonces para nosotros es clave el diálogo, la conversación, lo que vos decías, la participación de estudiantes, por supuesto de docentes, y queremos acercar también a las familias. Ese es otro asunto que cuesta mucho, Álvaro, y sobre todo cuando estamos hablando de las adolescencias, porque queremos que en algunas zonas, por ejemplo, por la escala o la cercanía de la comunidad, las familias se acercan a los liceos, pero en los grandes liceos, por ejemplo, esos que son aluvionales, que llevan muchos ómnibus cerquita de la parada, tenemos que recuperar esa presencia también. Sí, y la presencia de las familias, bueno, en la serie de Adolescencias de alguna manera aparece esa problemática, ¿no? Lo menciono porque lo ha visto muchísima gente, esa falta de diálogo que hay generacionalmente y que muchas veces es el centro educativo el que termina siendo el vínculo y tratando de zanjar esas diferencias que a veces tenemos padres e hijos. Sí. Yo creo que ahí tenemos un asunto a seguir conversando como sociedad, ¿no? ¿Cuánto conversamos? Y la palabra conversación hay que recuperarla, diálogo, charla, a veces puede haber una discusión, pero el intercambio entre la familia y... Saquemos un segundo la escuela o el liceo, ¿no? Claro. Donde va a jugar al fútbol nuestro hijo, donde hace arte nuestro sobrino. ¿Qué hablan ahí? En el mejor de los sentidos. ¿Cómo es la formación con otros? ¿Qué hablamos en nuestras casas con nuestros hijos? Yo a veces digo lo mismo. Yo como profe de historia reciente, o qué hablamos de la situación en el mundo, o del arte, ¿no? O del fútbol. Es esa relación. La educación también tiene que ser un compromiso de la sociedad. A mí me parece muy importante recordar que hace muy poquito, porque esto fue creo que el lunes pasado o el martes pasado, ¿no? La otra semana salió, si no me acuerdo mal la cifra, vos corregime, Álvaro, una encuesta sobre inversión, ¿no? Donde se le preguntaba a la población uruguaya en qué área debía invertir más el nuevo gobierno. Y primero salió educación, lo que parece muy interesante. Habla esto también para quienes tienen esas miradas tan críticas. En el Uruguay tenemos una hermosa tradición que hay que cuidar y cultivar de vincular nuestro destino democrático en diversidad, ¿no? Con diferentes espacios territoriales, culturales, a la educación y especialmente la educación pública, que es la que ocupa el 85% de la matrícula. Tenemos que invertir en educación porque es una clave para la convivencia, para la seguridad, también para que se puedan proyectar, ¿no? Diferentes tareas, no solo el tema del mercado laboral, el mercado es muy importante, pero también para que se proyecten innovaciones. Si Uruguay se quiere desarrollar, la clave es la educación y para eso las condiciones en donde recibamos y les podamos dar buenas prácticas de enseñanza a nuestras nuevas generaciones son clave, y yo creo que eso nos da mucha esperanza de la sintonía. Por eso yo comentaba hoy lo del bono. El bono no va a cambiar la educación, pero es una señal
de que el gobierno va por el camino de lo que también la sociedad está pidiendo. Hay que invertir en educación y tenemos que garantizarla. Y eso nos obliga, acá hablo como profesor, también a repensar algunas cosas, pero sabiendo que ese repienso no viene ni del lado de la persecución, por eso yo te mencionaba el acuerdo de FENAPES y ANEP, viene del lado de la confianza y la autonomía para que cuando uno deja a sus hijos en el jardín, o su nieto, lo que sea, ¿no? Es que está confiando en esas maestras de inicial que van a estar jugando, enseñando cosas, también dándole modales, las cosas que precisamos de socialización de los chiquilines. Hay una confianza muy importante. Eso Uruguay en su ADN lo tiene y en vez de cambiarlo lo tenemos que actualizar, mejorar y hacer más lindo para todos, ¿no? Totalmente. Gabriel, la expectativa que teníamos de quedarnos cortos está cumpliendo cabalmente. No, pero temas que tú mencionabas, sí. Como la propuesta para crear la Universidad de la Educación, reinstalar los consejos desconcentrados, tú lo mencionaste, de todas formas, será motivo de una próxima charla. Me quedaba enganchando lo que tú decías de la inversión en educación con la columna que teníamos el lunes con Daniel Oléscar, donde él técnicamente hablaba del gasto en educación y desde la audiencia decía, bueno, vamos a verlo como inversión, no como gasto, donde Daniel decía, no, obviamente que es una inversión, pero bueno, total, técnicamente lo planteaba así. Y me quedé con la frase que tú mencionaste al principio del regocijo abajo, para lo cual también es muy necesaria la dignidad arriba, ¿no? Que es la otra parte de la frase, ¿no? Claro, bueno, yo creo que ahí tenemos un asunto que es, yo me pongo a veces un poco, no digo nostálgico, pero un poco histórico además, pero en Uruguay tenemos valiosísimas tradiciones que han generado también continuidades, seguidores en el vallismo, en el sarabismo. Yo incluso lo digo, cuidado con simplificar al pasado herrerista, porque Luis Alberto Herrera fue el primero en proponer una ley de 8 horas en el anarquismo. ¿Qué hacían los anarquistas a comienzos del siglo? No solo las luchas obreras, muy importantes, hacían centros educativos, en el magisterio nacional, en el socialismo, bueno, luego después las militancias comunistas, las militancias, por ejemplo, todo lo que fue la Federación de Estudiantes del Interior, los liceos populares, muchos liceos de ciudades del interior surgieron por las comunidades. Entonces, yo lo que digo es que en nuestro país, y ni que hablar de grandes maestras y maestros y valiosísimos profesores, tenemos una tradición, ¿no?, de incluir a migrantes, de internos e inmigrantes atlánticos, ¿no?, en una sociedad de base de oportunidades iguales para todos. Tenemos grandes problemas porque la desigualdad aumentó, esto uno lo dice y suena hermoso, yo lo escucho, ojalá podamos hacerlo. Ahora, sí tenemos como el compromiso de ir orientando el camino. Uno lo escuchaba ayer llamando diciendo, bueno, está muy bien toda esta discusión, pero el objetivo es que todos vayan a la escuela y que todos cobren asignación. Esa es una decisión de una sensibilidad política profunda, enraizada, porque yo escucho a veces cada cosita que se dice, enraizada en las tradiciones de la más rica y comprometida izquierda, que no anda de dibujos, sino que anda tomando decisiones en el contexto histórico en que estamos. Entonces, recuperar eso y con una perspectiva de horizonte, de futuro, bueno, creo que ahora se acaba de aprobar o está en vías de aprobarse el comisionado parlamentario para las infancias. Esas preocupaciones para nosotros, o sea, si logramos tener la atención con el rigor, con las investigaciones que hay, pero también la dedicación política para las infancias, el acompañamiento en las escuelas, el sistema de becas para las adolescencias y una universidad educativa con profesionalización docente real en todo el país, porque fíjate, Álvaro, que sería una universidad con centros de formación en los 19 departamentos, una universidad verdaderamente nacional, vinculada quizá con el Congreso de Intendentes, con capacidad de que los estudiantes en cada localidad tengan su título universitario. Bueno, yo creo que le estamos dando un empuje al desarrollo del siglo XXI del país, que para mí esto es como el sueño que uno tiene, ¿no? La frutilla de la torta sería, bueno, eso integrado, imagínate, con un plan Ceibal renovado, a partir, bueno, tenemos a Fiorella Jaim, que es como una referencia de Ceibal notable. Uruguay puede posicionarse como un nuevo faro de la educación democrática, participativa, en diversidad, actualizada del siglo XXI, y ahí
yo jamás corregiría a Daniel Oresker, que es un referente para muchos en pila de cosas de análisis económico, pero sin duda que históricamente va a ser una gran inversión para el Uruguay, ¿no? Y yo pienso, bueno, viste que hoy se presenta el libro del maestro Tavares, ¿no? Que él siempre dice que él es hijo de la cultura popular. Sí. La cultura popular de los 50 en el Uruguay era tan valiosa porque daba estas oportunidades. Yo creo, mirá, es una metáfora un poco torpe, pero bueno, uno futbolero, yo creo que en Uruguay nos debemos una fuerte inversión en nuestras formativas de las adolescencias. Tuvimos siempre una muy buena base en la primaria. Nos falta una fuerte inversión en las formativas, en las adolescencias. Ese programa de becas va a ser algo muy importante. Lo mismo que quienes acompañen a las formativas tengan capacitación universitaria. Y si logramos eso, yo creo que acá se puede lograr un acuerdo nacional muy importante para que Uruguay, de cara a lo que nos resta del siglo XXI, esté con una estructura actualizada y bien plantada en lo educativo. Gabriel Chirichi, muchísimas gracias. Nos quedamos con ganas de seguir conversando. Será en una próxima instancia. Sin problemas, un gusto, Álvaro, y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Presentó Banco República para las nuevas Brow Mastercard Débito y Brow Recompensa Mastercard Débito. Usalas para todo. Info 24. La actualidad sin rodeos. La información más destacada en titulares. Y bueno, como esto es cíclico, volvemos a comentar que el presidente Yamandu Orsi se refirió al tema del ausentismo escolar y el pago de las asignaciones familiares, afirmando que hay normas que rigen y que obligan a hacer un seguimiento, tema al que recién escuchábamos a Gabriel Chirichi también hablando. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell, se refirió a la deuda neta del país, que está, dijo, íntimamente relacionada con el resultado fiscal y que se está proyectando un deterioro de $1.000 millones, para lo cual se necesita obtener un endeudamiento que permita financiarlo. El titular de ACE, Álvaro Danza, dijo que el organismo incrementó la infraestructura y los recursos humanos con el fin de atender la demanda de las afecciones propias del invierno. El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, se refirió a que Uruguay está en las mejores condiciones en las últimas 8 décadas para bajar la inflación. La bancada de senadores del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para crear la figura de un comisionado parlamentario para las infancias y adolescencias, cuya tarea será asesorar al Parlamento y al Estado sobre la materia. La jueza Lorena Juliano, basándose en la solicitud de la fiscal Sandra Fleitas, imputó al ex senador Charles Carrera como presunto autor responsable de un delito de fraude en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de falsificación ideológica de documento público y un delito de utilización de información privilegiada. Carrera dijo que se trata de una operación política de enchastre y que a partir de ahora se inicia un proceso penal donde podrá probar su inocencia. Y como esto es cíclico, en Entrevista Central, hace instantes, recibíamos al profesor Gabriel Chirichi, director nacional de Educación, anunciando que actualmente el Ministerio de Educación y Cultura trabaja de manera interinstitucional con ANEP, el Ministerio de Desarrollo Social, Ceibal y el Ministerio de Educación y Cultura y también del Ministerio de Economía para la creación de un apoyo con becas para las adolescencias que funcionará como incentivo para reducir la deserción y que, según expresó, será inédito en términos históricos para nuestro país. Con esta actualización, siendo las 8, nos vamos, agradeciéndole aquí a la compañera Martina, a los compañeros Liber y Alejandro, y a todas y todos ustedes que nos han acompañado y aportado a lo largo de esta hora y media. Así que los invitamos a seguir en nuestra sintonía y a reencontrarnos mañana tempranito a las 6:30. Chau, chau. Hasta aquí, la actualidad sin rodeos en Info 24. Encontrá estas y otras noticias en nuestro portal m24.com.uy. Se enciende el cielo muy lentamente, se sacude los bostezos la gente. Un nuevo día, un viejo mundo y las ganas de ir cambiándole el rumbo.